¿Ok? Ahí ves bien la pantalla. Esto no me está copiando. Tocar hacer el truco, el viejo truco. Capturar esta imagen. Le di copiar y pegar y no hizo nada. Entonces, la capturé de otra manera. Entonces, este es el problema de razones de cambio, ¿cierto? Contame qué has hecho. Profe, absolutamente nada. ¿Y por dónde agarrarlo? A ver. No, profe, no sé. No, está bien. Tratemos de entender. Vea, eso es un circuito. Ahí hay dos resistencias. No tenemos que saber de electrónica para resolver esto. Lo que tenemos es que tratar de entender el problema. Entonces nos dice que esas dos resistencias están conectadas. Ahí no hay que saber, como te digo, no hay que saber la teoría, que por dónde van los electrones, nada. Simplemente te están dando una ecuación. Esa ecuación gobierna ese circuito. ¿Sí? Entonces, comencemos por ahí. Lo bueno de este ejercicio es que ya te dan la ecuación. No tenemos que construirla nosotros. ¿Sí? Entonces, esta ecuación te dice que, a ver, de todas maneras, te voy a decir una cosita. Lo que te está mostrando esa ecuación es que si usted tiene este dibujo, ese circuito que tiene dos resistencias, espérate, yo lo copio. Lo que te está diciendo este dibujito, que es bueno saberlo de todas maneras, como para saber uno qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Usted tiene un circuito con dos resistencias. Lo que te está diciendo esta ecuación es que estas dos resistencias se pueden reemplazar por una resistencia que se llama la resistencia equivalente. ¿Sí? Resistencia equivalente, que no es la suma. ¿Cierto? Mira que la resistencia equivalente no es simplemente R1 más R2. Por ejemplo, si esta resistencia fuera de 5 ohmios, ¿sí? Y esta resistencia fuera de 3 ohmios, entonces la resistencia equivalente no es 5 más 3, no es 8, no. La resistencia equivalente de la fórmula sería 1 sobre la resistencia equivalente sería 1 sobre R1, o sea, 1 sobre 5, más 1 sobre 3. O sea que lo que se suman no son los números, sino los recíprocos de los números. ¿Sí? Entonces, la suma de los recíprocos es igual al recíproco de la equivalente. ¿Sí? O sea, no te voy a explicar electrónica, tranquila, solo para que me entiendas el muñequito ese que hay ahí. Esto te daría 3 más 5 sobre 15, ¿cierto? ¿Sí? O sea que la resistencia equivalente sería 3 más 5 nos da 8 quinceavos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Te están diciendo que 1 sobre la resistencia equivalente es 8 quinceavos. ¿Sí? 8 quinceavos. Pero esa no es la resistencia equivalente, entonces tienes que voltearlo. Tienes que voltear las fracciones. Entonces, resistencia equivalente es, la resistencia equivalente es 1 sobre 8 quinceavos. O sea, 15 octavos. ¿Sí? Eso sería la resistencia equivalente. Ahora sí, quiere decir que este 15 octavos, si yo cambio este circuito, si yo estas dos resistencias las reemplazo por una sola resistencia de 15 octavos de ohmio, ese circuito va a trabajar igualito. O sea, puedo tener dos circuitos, este con dos resistencias, 5 y 3, o este que no tenga sino una resistencia, pero esa resistencia hace el trabajo de lo que hacen estas dos. ¿Sí? Entonces, 5 y 3 acá, o esta que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que equivale a 8 quinceavos, y luego
despejando la resistencia equivalente sería 15 octavos. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que la fórmula te dice, que tú puedes tener un circuito con una sola resistencia, pero tienes que calcular cuánto sería esa resistencia, que es equivalente a estas dos. Más o menos, ¿entiendes lo que te está diciendo la fórmula? Sí, profe. Listo. Pero esto no tiene nada que ver con el problema, esto era para calentar motores y vamos a ver entonces qué es lo que nos piden. Pero ya entendemos la fórmula, qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, dice, si R1, entonces, Ashley, lo que pasa es que esas resistencias son variables. Por ejemplo, cuando usted tiene, sobre todo en los aparatos viejos, que tenían la perilla del volumen, no sé si te tocó alguno, esa perilla para subir el volumen o bajar el volumen son resistencias variables. Que lo que hace es, si usted la gira en un sentido, lo que hace es que disminuye la resistencia del circuito. Y si disminuye la resistencia, aumenta el volumen. Pero si yo aumento la resistencia, lo que hago es que aumento la resistencia del circuito, por tanto el volumen ya no sale tan fácil. ¿Sí? Entonces el volumen disminuye. Son resistencias variables. Entonces esa es la primera cosa. Estas resistencias son variables. ¿Por qué? Por lo que nos dicen en el problema. Las resistencias no son constantes. Voy a llevar este pedacito para allí. Entonces, aquí tenemos. Listo. Entonces, esto quiere decir que significa que R1 es una resistencia cuyo valor varía con el tiempo, ¿cierto? Varía con el tiempo. ¿A qué ritmo lo hace? ¿A qué ritmo? La respuesta es ese valor que te dan. Eso es una derivada. O sea, Asli, mira, este valor de un ohmio es la unidad de resistencia, ¿cierto? Un ohmio por cada segundo, lo que te está dando aquí es la variación de los ohmios con el tiempo. ¿Sí ves? Unidades de resistencia con unidades de tiempo. O sea que esta es la variación. Así, esta es la variación de la resistencia 1 respecto al tiempo. O sea, R1 es una variable y esa es la velocidad a la que aumenta. O sea que ese donde dice a qué ritmo es como la velocidad. Es la velocidad. ¿A qué ritmo? Es lo mismo que a qué velocidad. ¿Aumenta o disminuye esa resistencia? Sí, señora, eso es una velocidad. ¿A qué velocidad? Eso es. Listo. Entonces R1 es una variable. Y R2 también. ¿Por qué? Porque R2 mira que también está cambiando. ¿Sí? Entonces R1 cambia a un ritmo. Dice, si R1 decrece a una pero es decrece, es decrece. O sea que esa derivada es negativa. Porque es un decrecimiento. O sea que esta derivada hay que acompañarla de un signo menos. ¿Sí? Porque dice decrece. ¿Sí? Y la otra, ¿qué pasa con la otra resistencia? R2, ¿qué pasa con R2? Entonces R2 también es una resistencia variable. O sea que también es una variable. O sea, R2 es una variable del tiempo. R2 depende del tiempo.
¿Sí? O sea que R2 es función del tiempo. Hagámoslo así. R2 depende del tiempo, o sea que R2 es función del tiempo. Aquí también hubiera podido decir que R1 es función del tiempo. Las dos son funciones del tiempo. ¿A qué ritmo? La respuesta es ¿a qué velocidad? Entonces es la variación respecto al tiempo de R2. Y la variación respecto al tiempo de R2 es ese dato que nos dan. Es de, como está aumentando, es positiva, ¿cierto? Como está aumentando, es positiva. ¿Sería de cuánto? 0.5 ohmios por segundo. ¿Sí? ¿Qué tal ahí hasta ahí el problema? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. O sea que te dan dos derivadas. Te dan la derivada de R1 y te dan la derivada de R2. O te dan la velocidad de R1 y te dan la velocidad de R2. R1 tiene una velocidad negativa, o sea que a medida que pasa el tiempo, la resistencia cae. Y R2 tiene una velocidad positiva, eso significa que por cada segundo la resistencia aumenta. ¿Sí? Voy a grabar este archivo para que no se nos vaya a perder. Entonces, bueno, sí, el problema no es fácil porque hay que como leerlo y uno como aterrizar a ver dónde aterriza. Pero bueno, así es que uno aprende, ok. Hoy es el día, ¿cierto? Grabando. Ahora sí, ya le expliqué el problema, dígame cómo empezamos a solucionarlo, porque no hemos empezado, apenas estamos entendiendo el problema. ¿Qué hacemos? ¿Quiere que sigamos los pasos que vimos en clase o nos soltamos de esos pasos y lo vamos resolviendo como por lógica? Profe, pues yo prefiero con los pasos. Vamos a buscar los pasos. Y yo no me sé los pasos de memoria, pero vamos a mirar los pasitos. Eso es razones de cambio. Traigámonos los pasos de allá. Ah, ese problema está muy bueno. Ahorita lo subimos al YouTube. Pronto le sirve a los compañeros, ¿no? Voy a poner aquí los pasos. Esto lo traje de la clase, de esa clase. Listo. Bien, si seguimos los pasos, entonces dice lea, lea, lea y lea y lea y siga leyendo hasta que lo entienda. Si toca, haga un dibujo. Ahí no hay que hacer dibujo porque ahí se entiende lo que está pasando, ¿cierto? Pues porque ya nos dieron un dibujito. Identifique con letras las cantidades que cambian con el tiempo. Entonces, digamos aquí número 1, número 2, número 2. Entonces, variables. Pero ya nos dijeron, ¿cierto? R1, resistencia, variable, resistencia 1, y R2, resistencia 2. Varían con el tiempo, Ashley, significa que R1 en realidad es R1 de T, ¿sí? Y acá, esto significa que R2 en realidad es R2 de T, o sea que las dos son funciones del tiempo. Es como que yo la llamara a esta F de T y a esta la llamara G de T. Pero no voy a usar F y G, sino R1 y R2 como los nombres de las mismas variables, de las funciones, varían con el tiempo, ¿sí? Varían con el tiempo. ¿Quiénes? R1 y R2. Varían con el tiempo. Listo, ya está el paso 2.
Paso 3. Escriba todas las razones que se proporcionan. Escriba todas las razones que se proporcionan. Use notación de derivadas para escribirlas. En ese caso, ¿qué hacemos ahí? Paso 3. Escriba todas las razones. Recuerde que razones son derivadas, ¿cierto? Escriba las derivadas. Entonces me dan la derivada de R1 respecto al tiempo y me dan la derivada de R2 respecto al tiempo. Entonces, ¿qué vale? La derivada de R1 es menos 1 y la derivada de R2 es 0.5. La derivada de R1 es menos, ¿cuánto? Menos 1. Menos un ohmio por segundo. Y la derivada de R2 es más, ¿cuánto? 0.5, ¿cierto? Ohmio por segundo. Entonces, R1 está aumentando, R1 está disminuyendo, R1 disminuye cada segundo, disminuye un ohmio cada segundo. Y acá me está diciendo es que R2 aumenta un medio de ohmio cada segundo. ¿Listo? ¿Qué nos piden? Paso 3, ¿qué más dicen? Escriba todas las razones que use notación de derivada, listo. Y escriba la razón que se desea encontrar. Sí, no hemos leído la pregunta. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué se desea encontrar? Pues el cambio en R. No. En la equivalente, ¿cierto? Uh-huh. Nos piden el cambio en R. Les piden a qué tasa cambia R. Ya que nos piden la variación de R con el tiempo. La variación de R equivalente con el tiempo. Pues simplemente R, pues, ¿cierto? La variación de R con el tiempo. Listo. Ahí va el paso 3. No, paso 4. Escriba una ecuación que relacione todas las variables. O sea, a R1 con R2 con R. Una ecuación que amarre todo eso. Ya está. Esa ya la tenemos, ¿cierto? Paso 4, ya está. Uy. Una ecuación que relacione todas. Esa ecuación está dada, ¿cierto? Esa ecuación está dada. Fue dada. Es 1 sobre R, ¿sí? 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es para sumar resistencias en paralelo. Listo. Ecuación para sumar resistencias en paralelo. Eso por información, pero eso no se necesita saber acá. Son para sumar resistencias en paralelo. Ahí está la ecuación que relaciona R2 con R1 con R. ¿Sí? Ahora, paso 5. El mejor paso. Paso 5.
Paso 5, el mejor. Derive con respecto al tiempo. Ave María, se estaban demorando. Derive con respecto al tiempo la ecuación o la función encontrada en el paso 4. Puede que se necesite derivación implícita. Dice ahí, ¿cierto? O sea que tenemos esta resistencia, no. Tenemos esta ecuación, 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Como son puros cocientes, hazle cierto. Entonces, para no ponernos a derivar cocientes, vamos a escribir esto a una forma más cómoda para derivar. Antes de derivar, vamos a reescribir esto como, hazle, mire, R a la menos 1 igual a R1 a la menos 1 más R sub 2 a la menos 1. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Cómo me vio ahí? Profe, bien. Ahora es más fácil derivar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a derivar con respecto al tiempo, porque todo ahí depende del tiempo. Esto es función del tiempo, ¿sí? Esto es R de t, esto también es R1 de t, y esto es R2 de t. ¿Cierto? O sea, yo podría escribir esto, así, voy a escribirla más bonita, así. R de t a la menos 1 igual a R1 de t a la menos 1 más R2 de t a la menos 1. Es como tener, Ashley, mira, es como si yo tuviera h de t, ¿sí?, igual a f de t más g de t, pero todas a la menos 1, ¿cierto? Todo esto a la menos 1, esto a la menos 1. Es lo mismo, sino que uno por seguir la corriente ahí que le hablen que R1, que R2, pero un cálculo utilizaré F, G, H, en fin. Ashley, me temo que aquí tenemos que derivar respecto al tiempo esta cosa, que es R de t a la menos 1. Me temo que aquí al lado derecho también hay que derivar, ¿cierto? Entonces, derivada respecto al tiempo de R1 de t elevado a la menos 1 más la derivada respecto al tiempo de R2. Y esto ya como terreno conocido, ¿no? ¿Cómo derivamos eso con cariño y sin cometer errores? A ver, Ashley, ayúdame pues. Derivada de R a la menos 1. Necesitamos regla de la cadena. Menos 1 por Menos 1 por R la menos 2. la menos 2, pero no se le olvide la derivada interna. Ah, sí. Pero es que la derivada de R de 1 no. La derivada de R respecto al tiempo, ¿sí? Lo de siempre. Esta es la derivada externa. Y este pedacito es la derivada interna, porque como R depende del tiempo, esta es la derivada interna. ¿Sí? Esta salió de acá. Y esta salió de acá. ¿Cierto? Igual, lo mismo hacemos con los del lado derecho. Entonces, la derivada de R1 a la menos 1 es menos 1 R1 a la menos 2. ¿Sí? Por la derivada interna, o sea, la derivada respecto al tiempo de R1.
Y esta salió, esta derivada vino de acá. ¿Sí? O sea que esta es la derivada interna. Bien. Más la misma carajeita. Cara en el video. Menos 1, r a la menos 2 por la derivada interna. Por la derivada interna, que es la derivada respecto al tiempo de la función interna, que es R2. Esta. ¿Sí? Entonces esta me produce esta derivada. ¿Qué es esto? La derivada interna. Listo. Ya lo que toca es mirar qué tengo, ahora sí, qué tengo y qué debo despejar. ¿Qué debo despejar? ¿Qué me están pidiendo? Esa es la pregunta por dar un paso atrás, ¿cierto? Profe, tengo que despejar de RT. La roja, ¿cierto? De RDT. De RDT. De RDT sería. A ver cómo organizamos esto. Esto sería. Ashley, por ejemplo, todos esos menos los puede cancelar, porque los dos términos del lado derecho tienen menos. Y el lado izquierdo tiene menos. Es como multiplicar ambos lados por menos 1. ¿Sí? O sea, todos esos menos se pueden omitir. ¿Sí? Eso equivale a multiplicar por menos 1 ambos lados. ¿Está claro? Listo. Pues, profe, igual pasando esa R a dividir, no quedaría igual positivo. Sí, correcto, lo mismo, verdad. Entonces, mira, te va a quedar R a la menos 2, R1 a la menos 2 por dr1 de t por dr1 de t más R a la menos R sub 2 a la menos 2 de R2 de t y todo esto dividido R a la menos 2, ¿cierto? O sea que para calcular esa roja necesito la resistencia 1, cuánto vale, y su tasa de variación. La resistencia 2, cuánto vale, y su tasa de variación. Y necesito la resistencia equivalente en ese momento. Pero ya, el Profe, problema o ya está. sea que aquí no se aplica lo de las derivadas. Por ejemplo, derivada de X es 1. Ah, no, porque es que la derivada de X es respecto a X. Esa, la única que vale 1 es esta, cuando tú derivas respecto a X a ella misma. Por ejemplo, Ah, si yo derivara a R1 respecto a R1, si yo derivara respecto a R1, que es una variable, derivara la variable R1, pues esto sí da 1, ¿cierto? Esto daría 1. Pero aquí no estoy derivando una cosa respecto a ella misma, sino una cosa respecto a otra. Entonces, esa derivada no vale 1. listo, profe. Sí. Por ejemplo, la derivada de t respecto a t es 1, pero tampoco hay aquí dt de t. Entonces, Ashley, ¿qué hacemos ahora? Ya prácticamente el problema está resuelto. Lo único que falta es meter datos. Veamos, hagamos un inventario. ¿Qué datos tenemos? Conocemos cuánto vale R1 numéricamente. No. Seguringuis. Pues no tenemos es el cambio. A ver, leamos ahí se lo Ah, puse. sí, no es de esa que dice ya que es 75. Claro eso. Entonces, como nos piden, entonces, a ver, nos piden, lea la pregunta y verá, nos están pidiendo la tasa a la que cambia R, o sea, nos piden la tasa a la que cambia R, la tasa a la que cambia R, cuando
O sea, me están pidiendo dr de t, ¿cierto? La derivada de r respecto al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuándo qué? Cuando R1 vale 75 y R2 vale 50. ¿Sí? Cuando R1 vale 75 ohms y R2 vale 50 ohms. ¿Sí? Y también tenemos las tasas, las velocidades. O sea que tenemos el valor de la resistencia en ese momento y a qué velocidad está aumentando o disminuyendo cada resistencia. ¿Okay? Además tenemos las velocidades. Tenemos las velocidades. Tenemos la derivada de R1 respecto al tiempo. ¿A qué ritmo aumenta R1? Ahí está en el enunciado, al final. R1 decrece a una tasa de 1 ohmio por segundo, ¿cierto? Y R2 aumenta a una tasa de 0.5 ohms por segundo. O sea que R1 disminuye, ¿cierto? ¿A cuánto? A 1 ohm por segundo. Y R2 aumenta a 0.5 ohms por segundo. Tenemos casi que todo, ¿no? Por eso te decía que el problema ya prácticamente está resuelto, solo es reemplazar. Solo nos falta un datico. ¿Qué datico nos falta? No, El único, no sé, pues el que hay que hallar o cuál. mire, mire el lado derecho. ¿Tenemos R1? Sí. Sí. ¿Tenemos su velocidad? Sí, de R1 de T. Sí. ¿R2? Sí. ¿De R2 de T? ¿Su velocidad? Sí. Sí. Nos falta R. Ah, nos falta R. O sea que tenemos que calcular R antes de reemplazar. ¿Sí? Pero R lo sacamos fácil. Primero hallemos R. Primero hallemos el valor de R. El valor de R cuando Profe, no es R1... despejando en la ecuación original. En la original, ¿cierto? Cuando R1 vale 75, ojo que esto no es un 0, esto es un ohm, y R2 vale 50. Entonces dice, 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? O sea que 1 sobre R equivalente, bueno, voy a hacerlo acá. O sea que esto es 1 sobre 75 más 1 sobre 50. ¿Mm? Sí. Como un denominador de 75 y 50, 150, ¿cierto? O sea que esto es como un denominador de 75 y 50 sería 150. 150 dividido 75 nos da 2. O sea que esto da 2 por 1, 2. Más 150 dividido 50 nos da 3. O sea, 3 por 1, 3. O sea que esto nos da 2 más 3, 5 sobre 150. Esto tiene quinta.
¿cierto? Esto es 5 por 1, pues sacándole quinta, ¿cierto? Esto es quinta de 5, 1, y quinta de 50 sería 30. O sea que esto da un 30avo. Por tanto, 1 sobre R equivalente es un 30avo. Eso significa que la resistencia equivalente es 1 sobre un 30avo, o sea, 30. O sea que R equivalente es 30. ¿Sí? Ahora sí, ya todo es cuestión de reemplazar, entonces de acá reemplazamos. Entonces la variación de R con el tiempo es, reemplazando, sería 1 sobre R1 al cuadrado. R1 vale 75. Y esto iría al cuadrado. Por dr1 de t. dr1 de t vale menos 1. Menos 1. Más 1 sobre R2 al cuadrado. O sea, 1 sobre 50 al cuadrado. Por su velocidad, que es 0.5. Y todo esto dividido 1 sobre R al cuadrado, o sea, 1 sobre 30 al cuadrado. Ya eso es pues manejo de calculadora, ¿cierto? Ya esto pues se puede encontrar. Ya es cuestión ahí de máquina. Ya me dio curiosidad. ¿Lo hacemos? Sí, profe. ¿O ya lo hizo? Usted es buena para la calculadora. No, no lo he hecho, profe. Ay, ¿cómo hacemos eso? A ver, que no nos equivoquemos. 0.5 dividido 50 al cuadrado, que es 2500, ¿cierto? 0.5 dividido 2500. Primero voy a hacer el positivo. Menos 1 sobre 75 al cuadrado. 1 dividido 75 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Así a mí me da 1 sobre 45.000. Bueno. Y eso lo dividimos entre 1 sobre 30 al cuadrado, que sería como multiplicar, en lugar de dividir por 1 sobre 30 al cuadrado, sería como multiplicar por 30 al cuadrado. O sea, voy a multiplicar esto por 900 en lugar de dividir por 1 sobre 30 al cuadrado. A mí me da esto un 50avo, o sea, 0.02. Haciendo las, ay, hijo de madre, haciendo las operaciones, Ashley, esto me da 1 sobre 50, o sea, 0.02. Esa sería la variación de R con el tiempo. 0.02, ¿qué? Ohmios por segundo. Verificas, porfa, me cuentas, pues si lo quieres hacer en este momento, si no, luego lo verificas. Sí, profe, me da igual. Listo. Mucha carpintería, pero mire que ¿cómo vi el problema? Profe, bien, pero es que lo más difícil es encontrar las ecuaciones, saber qué dato es cuál. Bueno, para encontrar las ecuaciones, no te van a pedir ecuaciones cosas que tú no has visto en la vida. Normalmente estos problemas son problemas clásicos, entonces las ecuaciones que uno normalmente conoce son teorema de Pitágoras, el volumen de un cilindro, o el volumen de un cono, cosas pues que uno vio en el colegio, o bien matemáticas básicas, cosas como muy de lo que yo llamo cultura general, pues cierto, cultura general. Pero no te van a pedir nada extraño.
Por ejemplo, en este problema no te pidieron la ecuación, a ti te la dieron, porque no todos sabemos electrónica. Entonces, le dicen, vea, en electrónica esto se sabe que es así, ya te dieron la ecuación y tú con esa ecuación la derivas y obtienes la derivada. Importante es eso, derivar a ambos lados, ¿cierto? Lo que uno hace a un lado, lo hace al otro. Y bueno, no sé qué otras dudas tengas de este problema, si tienes más problemas. Profe, tengo una duda, pero es sobre las gráficas. ¿Cómo se llama ese A tema? ver, graficación, sí, Sí. primera, ¿cómo se llama? Crecimiento y decrecimiento y concavidad. Pero yo lo mando. Mándalo, mándalo. De graficación. Este que tenías de variables relacionadas estaba muy bueno. Sí, profe. Tipo cuarto parcial, ¿no? Es más típico de cuarto parcial. Ay, no. Está muy bueno para un examen parcial. No te preocupes, hombre. Es juicioso, usted estudia. Listo, profe, se lo mandé. A ver qué dice. Pero me mandó el más largo. Ay, profe. A ver, ¿y cuál? Ah, el amarillito. Ujú. A ver, pues, ¿qué dice? Ajá. Bueno, ¿y con ese qué dudas tienes así en particular? Profe, es que apenas lo iba a empezar a hacer, ¿cierto? Entonces, donde Ajá. dice encuentre las asíntotas verticales, a mí eso no me da porque no sé cómo factorizar el denominador. O hallar Puede las ser, x, no sé, no me da. puede ser que la factorización, es que la factorización no está fácil porque no es en enteros. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Esto es y, x menos 1. Así, ¿sabe qué pasa? Que es que la factorización no es en los enteros. Entonces, por eso no le encuentra uno fácil. X menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x. No. Asli, no, sí da, venga. No, yo estoy equivocado. Sí da. X al cuadrado menos 2x más 2. A ver. Dos números que multiplicados, véalo de esta manera. Dos números que multiplicados le den 2 y sumados o restados le den menos 2. El menos 1 y el menos 1, ¿no? Y como menos uno por menos uno me va a dar 2, no. Si multiplicado, ley de signos da más, claro. Y uno por uno, uno. No, venga. Mire. Dos números que multiplicados le den, vea, que Dos. multiplicados, listo, entonces multiplicados, entonces menos 1 por menos 1, le da, es que, es que de 2, ya. Claro, profe. Entonces, lo que yo dije inicialmente sí estaba correcto. Claro, Sí. se me están olvidando las tablas, así. Entonces, claro, no está en los enteros la factorización, entonces la tienes que buscar con la fórmula general. Aquí tienes que buscar esto. Profe, pero es que yo la hice con esa fórmula y no me da, pues me da un número imaginario. Ay, cham, mejor todavía. ¿Sabe qué significa? Que eso nunca se hace cero, porque eso no le dio un número real, o sea que eso nunca se hace cero. Mejor todavía, Asli, o sea que no tiene asíntotas, porque mira, lo que estás encontrando tú es que esto, la pregunta es, ¿esto se hace cero? ¿Para qué valor? ¿Para qué valores de x este denominador se hace cero? Tú me estás diciendo que la solución te dio en los imaginarios, quiere decir que ningún número real hace que eso se vuelva cero. O sea que eso siempre es diferente de cero. ¿Sí?
Entonces, entonces, no tiene asíntotas verticales, ok. no. Entonces esto siempre es diferente de 0. El denominador x a la 2 menos 2x más 2 es diferente de 0 para todo valor de x. Para todo valor de x. Es decir, x al cuadrado menos 12, x al cuadrado menos 2x más 2 siempre es diferente de 0 para todo x en los números reales. O sea que hay una asíntota en 0, ok. No tiene, porque si tú me dices que tiene una asíntota en 0, quiere decir que si tú reemplazas 0, el denominador se volvería 0. No, eso no pasa. Reemplace, mire, si x se hace, haga x igual a 0, ¿qué le da el denominador? Me da 2. No le dio 0. No. Entonces x igual a 0 no es una asíntota vertical. Sí. O sea, no existe ningún número en los reales que haga que el denominador se te vuelva 0. Ninguno. Por tanto, no hay asíntotas verticales. O sea, la solución aquí es que como el denominador nunca se hace 0, entonces no hay asíntotas. No hay asíntotas verticales. Esa sería la primera conclusión. ¿Por qué? Porque el denominador es diferente de 0 para todos los números x. Mira que tú intentaste con x igual a 0 y no da 0. Con x igual a 0 el denominador da 2, da diferente de 0. Entonces, ahora sí, hay asíntotas horizontales. Profe, pues yo sí hice el límite donde x tiende a infinito y me da 0. Da 0 porque la función de arriba, el numerador que es de grado 1, x menos 1 es de grado 1, y abajo el denominador es de grado 2, o sea que la de abajo, cuando x tiende a infinito, la de abajo crece más rápido que la de arriba. Por tanto, como fracción tiende a 0. Pero tú lo verificaste, ¿cierto? Tú hiciste todo el... Sí, profe. Bueno. Y el resto de las cosas hay que hacerlas, hay que buscar las coordenadas de los interceptos. Ya de ahí pasamos a los interceptos, ¿cierto? Bueno, en y me dio x 0 y pues y me dio menos un medio. Sí. ¿Cierto? Mira, no, te voy a dar una clave. Mm. No sé si de pronto no has caído en cuenta. Tú, por ejemplo, para que no tengas dudas de todo, tú puedes pastelear en el buen sentido de la palabra, haces la gráfica en GeoGebra y tú vas calculando. Y una cosa que hagas, mira si corrobora con la gráfica. Sí, ¿cierto? Esa es una buena alternativa para uno estudiar. Hacer la gráfica en GeoGebra y vas verificando. Ve, esto sí me dio, esto sí me dio, esto sí me dio. Pero es que la cosa es que en el intercepto con el eje y, no sé. No. Venga, calculemos el... pues hazle. Intercepto con el eje Y, hacemos x igual a 0. Si tiene. Porque siempre va a haber la función. Si el dominio incluye a 0, quiere decir que la función sí corta el eje Y. Si el dominio incluye a x igual a 0. Entonces, digamos, usted va a hacer interceptos con el eje Y. Bueno, no son plurales. Intercepto. Solo hay uno. Intercepto con el eje Y. Entonces, hacemos x igual a 0. ¿Sí o no? Hacemos x igual a 0 y miramos qué pasa. Entonces, y sería No, profe, 0. con el eje y no, con el eje x. Pues con el eje x Sí. No debe sé. tener 1 también. Soy capaz, no sé. Aquí le das 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 2. Esto le da menos 1. Perdón, que esto se va a estar guardando. Ya, menos 1 sobre 2. O sea,
menos 1/2. ¿Correcto? Sí, profe. O sea que el intercepto, entonces el intercepto es el punto A, que sería de coordenadas 0. Ujú. Listo, ya tiene ahí el interceptico. Luego interceptos con el eje X. Eje X. ¿Qué hacemos? Si y vale 0, ¿cierto? Si y vale 0, averiguamos cuánto vale la X. Entonces hacemos la y igual a 0. 0 igual a X menos 1 sobre X a la 2 menos 2X más 2. ¿Cómo así que eso no le da? Sí, no sé qué hacer. Ay, ¿cómo es que dicen en Antioquia? Mató el tigre y se asustó con el muerto. Hizo lo más duro, mire. Usted ya sabe que esto es diferente de 0. Esto Ujú. nunca es 0. Entonces páselo a multiplicar. O sea que 0 multiplicado por este trinomio sería igual a este binomio. Pero esto sigue dando 0. O sea que le queda que 0 es igual a X menos 1. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto vale X? 1. Ujú. Entonces X igual a 1. Ah. El otro puntico, eso suele pasar. Entonces el puntico es 1 en X, 0 en Y. Ay, profe, eso estaba muy fácil. No, no, tranquila. Yo veo y uno dice, ay, pero yo sí puedo pasar eso a multiplicar. Sí, es como en los libros que hacen. En los libros te dicen, la explicación que te dan los libros. Multiplique ambos lados por el denominador. Entonces uno puede, eso es válido. Usted puede multiplicar ambos lados por el denominador. Pero nosotros hemos aprendido que la transposición, entonces, eso que está dividiendo lo paso a multiplicar, pero con cuidado porque eso es distinto de 0, lo puedo pasar tranquilamente. Uno no puede multiplicar ambos lados por 0 porque se le mata la ecuación, ¿cierto? Uno puede multiplicar por cualquier número excepto por 0. Bueno, sí, y hace la gráfica en GeoGebra y vas mirando. Cosita que hagas, cosita que verificas. Ah, sí, me dio. No me dio, miro a ver qué pasó. Así lo puedes ir haciendo. Ah, listo, profe. Entonces, más dudas. No, profe, está ahí. Pues Con sí, hasta el ese, momento más. con ese 28 literal H tiene para que se entretenga un rato. Ah, sí, como es de Tiene largo. que hacer la derivada de un cociente, después tiene que sacar la segunda derivada, o sea, otra vez derivada del cociente, no, y tiene para que se entretenga. Pero Sí, cualquier cosa me dice, me pone ahí en el chat. muchas gracias. Listo. Hasta Bueno, luego. cuídense mucho. Vemos. Chao, chao. Entonces voy a subir esto a YouTube. ¿Está bien?